Bueno, vamos a darle entonces, chicos. Por aquí, compartimos nuevamente pantalla. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Sesión 2 de la semana número 3. Y aquí vamos a ver todo lo relacionado con estado gaseoso. Desde lo que es su definición, características principales, luego veremos la aplicación de sus leyes empíricas, la ley combinada, la ecuación universal, y por último estaríamos viendo el tema de estado gaseoso relacionado con este PPT. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Primera pregunta. Teoría, chicos. ¿Cuántas características, dice ahí, no corresponden a un gas? ¿Cuántas características no corresponden a un gas, chicos? 1, 2, 3, 4, 5. Las moléculas de las sustancias en estado gaseoso, dice, no logran unas sujetarse unas a otras con firmeza. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí gobiernan las fuerzas de repulsión, ¿no? Hay una alta repulsión y hay una poquísima atracción entre ellas. Predomina la fuerza de repulsión. Es por eso que presentan una propiedad, la cual se le denomina expansión y compresión. Se expanden a lo largo y ancho del contenedor, y eso gracias a su propiedad de difusión. Pueden difundir, desplazarse por todo el recipiente que lo compone. En donde se encuentra, así como también adapta su forma. O sea, si yo tengo un recipiente de 5 litros, el volumen del gas es de 5 litros. Que todas las moléculas gaseosas se van a ir desplazando, difundiendo por todas las partes de dicho recipiente, ocupando así el máximo volumen posible. Verdadero la uno, entonces. ¿Se difunde difusión? Claro que sí, o mezcla fácilmente con otro gas. Eso es correcto. Una mezcla de gases, ojo, una mezcla de dos o más componentes gaseosos siempre va a ser un resultado de una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Eso se debe gracias a la difusión. Siguiente, es compresible. Eso quiere decir que reduce sus espacios intermoleculares mediante fuerzas externas. Tenemos un recipiente cuyo volumen es de 2 litros, aplicando una fuerza que está relacionada justamente con la presión externa, puedo disminuir dicho volumen a 1 litro. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir, ahí estamos viendo que la presión y el volumen se relacionan de manera inversamente proporcional. Mayor presión, fuerza externa, menor volumen. Compresión. Luego dice no tiene inercia. ¿Cómo es esa proposición, chicos? No tiene inercia. Todo cuerpo, ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido, tiene masa, ¿sí o no? Que es materia. Y si tiene masa, presenta inercia. Yo no puedo decir que no tiene inercia. Es un gas, tiene masa y al tener masa tiene inercia. Así que esto es falso. Puede licuarse,
¿Qué es licuefacción? Pasar de estado gaseoso a líquido. Y eso se genera aplicando una presión, pues, una mayor presión a una menor temperatura. Esto nos ayuda a poder transportar los gases, como por ejemplo el gas licuado de petróleo, que se transporta en estado líquido. Y luego, para poder hacer uso de ello, combustiones, necesita estar en estado gaseoso. Bien, así que la clave sería entonces la letra B. Solo un Solo uno no corresponde a una característica de un gas. Proposición o pregunta, mejor dicho, pregunta número 2. Clave de la 2, chicos. Teoría, ¿eh? Vamos con teoría primero. Importante. Tenemos cuántas preguntas de teoría, si no me equivoco, son 5 de teoría. Un gas es toda sustancia que puede ser molecular o atómico. ¿Es correcto? Un gas molecular, por ejemplo, es O2, por ejemplo, es el amoníaco NH3, por ejemplo, el CO2, moléculas. Un gas puede ser monoatómico, sí, por ejemplo, el helio, el argón, el neón, el criptón, gases nobles. Y en todo gas, chicos, va a haber un movimiento lineal de sus partículas. Ese movimiento es lineal, ya que presentan un momentum lineal, cantidad de movimiento, y se da al azar. Ahí podemos recordar el término alta entropía. Las moléculas gaseosas presentan alto desorden molecular. Así que esto es recontra verdadero. En la 2, ¿qué dice? Las moléculas que constituyen al gas chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene, originando la presión del gas. Chicos, la presión del gas está relacionada de manera directa con el número de choques que las moléculas presentan sobre las paredes del recipiente. No los choques intermoleculares, no choques entre moléculas, sino entre molécula y pared del recipiente. Entonces, si yo tengo 5 moléculas aquí y tengo 5 moléculas aquí, 5 moléculas, ¿dónde va a haber mayor presión? Aquí. Porque al ver menos espacio, las moléculas, estas 5 moléculas, van a chocar más veces a las paredes del recipiente. Aquí hay más espacio, va a haber menos número de choques. Profe, ¿y si los dos son iguales? Si los recipientes son del mismo tamaño, y aquí hay 5 y aquí hay 10 moléculas, ¿dónde hay mayor presión? Aquí va a haber mayor presión. ¿Por qué? Porque al ser mayor la cantidad de moléculas, mayor va a ser el número de choques que ejerce hacia el recipiente. Y por lo tanto, mayor presión. Entonces, a medida que hay más moléculas a un volumen constante y temperatura constante, hay una mayor presión. Si hay un mismo número de moléculas, una temperatura constante, a menor volumen, mayor presión. Ahí ya estamos relacionando de manera directa e inversa las variables de estado. Verdadero. Cuando yo digo al azar, es porque no sé la dirección que va a tomar el, el movimiento de dicha molécula. Por ejemplo, yo tengo una molécula por aquí, rebote en este recipiente, y al rebotar lo va a hacer de manera lineal. Yo no sé si va a ir por ahí, por aquí o por aquí. No es que las moléculas presenten
un movimiento en zigzag, como las partículas coloidales, ¿no? Un movimiento browniano. No, 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 así no lo hacen. Ni siquiera en forma de espiral, ¿no? Siempre es lineal. Pero no sabemos hacia dónde se va a dirigir ese movimiento, ya que es al azar, ¿no? Y se encuentra a grandes velocidades. ¿Correcto, Antonio? Eso se debe a la alta entropía. Por eso que se hace el cálculo de momento lineal de estas partículas, cantidad de movimiento. Y dentro de la teoría cinética molecular de estos gases, menciona que cómo son los choques que generan estas moléculas. ¿Elásticos o inelásticos, chicos? Dentro de la teoría cinética molecular. Son choques elásticos. ¿Qué quiere decir choque elástico, chicos? ¿Que la energía se conserva o no se conserva la energía cinética? La energía cinética se conserva. Ujú. Se va a conservar. Al inicio del choque y al final del choque. Muy bien, no hay cambio de energía. La presión absoluta de un gas es la presión total que ejerce un gas sobre el recipiente que lo contiene. Presión absoluta de un gas es la presión que ejerce un gas sobre el recipiente que lo contiene. Y se puede comparar esta presión y la presión barométrica, obviamente. Hay una ecuación, tiene por aquí, donde la presión absoluta del gas, presión total, es la presión barométrica, la cual nosotros también conocemos, si no te acuerdas, la presión atmosférica, y sumado con la presión manométrica, es la presión relativa del gas. Entonces mide con un manómetro, sumado con la presión barométrica, voy a obtener la presión absoluta del gas. Esa presión absoluta es la que se encuentra relacionada pues en las leyes que vamos a ver ahora, las relaciones de las variables estas. Eso es correcto, chicos. Así que por aquí las tres proposiciones son correctas. Vamos a la pregunta número 3. Y tenemos una pregunta de CP San Marco del año 2015. ¿Cuál es la clave respecto a las sustancias gaseosas? A ver. Clave, chicos, respecto a la teoría de gas ideal. Gas ideal aquí, chicos, ¿eh? En todo gas, las distancias entre las moléculas son grandes y eso se debe a la alta repulsión. Para que un gas se comporte de manera ideal, tiene que encontrarse a bajas temperaturas y altas presiones, chicos. ¿Eso es verdadero o falso? Es al revés, ¿no? Altas temperaturas, bajas presiones. Falso. Por ende, ya tenemos la clave y la clave va a ser la letra B, de frente. Luego dicen, los gases ideales, si hablamos de un gas ideal, un gas perfecto, hipotético, las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables. Efectivamente, las fuerzas intermoleculares van a ser nulas. Verdadero, se van a considerar así. Si el gas es real, va a haber tanto fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción, pero con una mínima fuerza de atracción. Ya cuando es ideal, este tiene un valor. Ya cuando el gas es ideal, las fuerzas de atracción intermoleculares toman un valor a 0.
4. Entonces la 1, ¿cómo es? Verdadero. Las colisiones, choques entre moléculas y el recipiente son elásticas en un gas ideal. Por ahí lo he mencionado, correcto. Y luego dice, los gases ideales, las fuerzas intermoleculares se consideran, no, estas son despreciables. Así que la clave es la letra E. Listo. Pregunta 5. Y con eso podemos ir ya a los ejercicios, ¿eh? Última de teoría. A ver. Proceso isotérmico. El volumen y la presión es directamente proporcional. A ver, yo hago la pregunta, ¿ya? Un proceso isotérmico es que la temperatura en todo el proceso se mantiene constante. ¿Cómo se llama esa ley, chicos? ¿Cómo se llama esa ley que se va a cumplir en un proceso isotérmico? ¿La ley de quién es? Boyle. Listo, Boyle-Marriott, ¿no? Chévere. Esta ley de Boyle, obviamente, aquí, para todos los que vamos a ver, la masa o las moles se mantienen constantes, ¿ya? A estos tres procesos empíricos. Estas leyes, tres leyes empíricas. Si la temperatura es constante, chiquilín, ¿qué se cumple? Según la experiencia, se cumple que presión por volumen en todo el proceso se mantiene constante. Siguiente pregunta. Si se multiplican y eso es una constante, es porque estos dos, ¿cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? Son inversamente proporcionales. Toda esa información tienes que saberlo de memoria. Acá dice directa, volumen y presión directa, falso. Vamos a la proposición. Proceso isobárico. Isobárico, presión constante. Vamos a colocar aquí 1 y 2 para no olvidarnos. Ujú. 1, 2. Proceso isobárico, presión constante. ¿Qué se cumple ahí? ¿Cómo se llama la ley? ¿La ley de quién? Ley de Charles. Efectivamente, esa ley me dice que el volumen dividido entre la temperatura absoluta es constante. ¿Cómo se dividen entonces? ¿Qué son? Son dos magnitudes que se relacionan de manera directamente proporcional. Ujú. Muy bien. Así que por aquí viendo la segunda proposición, dice que varían de manera inversa. Falso. Volumen, temperatura directa. Proposición 3. En los gases ideales, las fuerzas intermoleculares son considerables. Esto ya es de contrafalso. No te habla del proceso isocórico. Lo voy a colocarlo. Esto no es 3. Esto es adicional. Puntito le vamos a poner. En un proceso isocórico, isométrico, denominado también isovolumétrico, se cumple la ley de quién? La ley de Gay-Lussac, ¿no? Esta ley me indica que la presión entre la temperatura absoluta es constante. Entonces, como tengo dos magnitudes que se están dividiendo, presión y temperatura,
aquí son directamente proporcionales. Listo. Todos son falsos. Pregunta 6. Llegamos a un ejercicio práctico respecto a una ley empírica. Dice, un tanque de 5 litros se llena con argón a presión de 4 atmósferas. ¿Cuántos balones de 350 mililitros? Me pide el número de balones, que va a ser X. Pueden ser llenados a una presión de 3 atmósferas. El volumen de un balón es 350. El volumen de X balones va a ser 350 por X. ¿De acuerdo? Es el volumen total del final. Suponer que no hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, nos vamos por aquí a aplicar la ley de Boyle. Temperatura constante. Ojo, la masa es constante también, ¿ah? Ya que no me indica ninguna variación. Por eso se cumple esta ley. Colocamos entonces para el primero 4 atmósferas por 5 litros. Ojo, el volumen está en litros. Igual, 3 atmósferas. El volumen aquí está en mililitros. Tiene que estar en la misma unidad al inicio y al final. Esto es 0,35 litros, ¿no? Entre mil. El volumen final es X multiplicado por 0,35, ya que no sé cuántos balones son. Ese es el volumen total. 0,35X. Muy bien. Arrancamos resolviendo y X, ¿cuánto va a ser? Queda 20 en el lado izquierdo. Y aquí tengo 3 por 0,35. 20 dividido en 3, dividido entre 0,35, eso te sale aproximadamente 19,9. Te puede salir, en este caso sale 19,04. Entonces la clave va a ser 19. 19 balones se llenan y queda un poquito, que eso no va a llenar otro balón. ¿Qué pasa si sale 19,9, chicos? ¿Marcas la alternativa B19 o marcas la alternativa que dice 20? ¿Qué pasa en ese ejercicio, chicos? ¿Mm? ¿Qué marcan? ¿19 o 20? Van a marcar 19. ¿Por qué? Porque 19,9 significa que 19 balones se han llenado 19 balones, y hay un balón que está por aquí con 0,9 o 90%, podríamos decir, ¿no? Casi lleno. Ese balón no se cuenta. Que te pregunta cuántos balones de 350 pueden ser llenados a esas condiciones. Ojo, ¿eh? Yo cuidado y que ya ha venido de esa forma. Obviamente no te va a salir 19,9 para que aproximes a 20, te va a salir 19,8. Pones 19, 19,6, 19, 19,7, 19. El otro balón no se llena. Eso tiene que pasar los 20, 20,2. Listo. Pregunta 7. Tenemos, las condiciones normales de un gas se refieren a presión de una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius, 273 Kelvin. En la universidad va a ser 273,15. Ahora 273. Bajo las cuales un mol de gas ideal ocupa un volumen de aproximadamente 22,4.
Bien, dice, el anhídrido carbónico, que es el famoso CO2, ocupa un volumen de 300 mililitros a 130 grados Celsius y 1900 milímetros de mercurio. ¿Qué puedo hallar yo con estos datos? Volumen, temperatura, presión, puedo hallar mole. Voy a aplicar mi EUGI. ¿Qué es mi EUGI? Mi ecuación universal de gases ideales. Número de moles, pavo ratón, voy a aplicar pavo ratón, pero ya voy a despejar las moles. A ver, quedaría el pavo arriba. Ratón abajo, solo RT, N está despejado. Y voy a reemplazar. Reemplazando tengo presión 1900 milímetros de mercurio. El volumen debe estar en litros. Esto en litros es 0,3. R, cuando la presión esté en milímetros de mercurio, el valor de R es 62,4. Temperatura, 130 grados Celsius. La temperatura es absoluta, debe estar en Kelvin. 273 sumado queda 303, ¿no? Perdón, 403. A ver, 273 sí, 403 Kelvin. Listo, entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí las moles? No lo multipliques todavía, todavía no. La multiplicación lo hacemos al fin, ¿ya? Esas son las moles que se encuentran a estas condiciones. Tú quieres saber el volumen si ahora está a condiciones. Si está a condiciones normales, vamos a poner aquí en condiciones normales, sabemos que si yo tengo una mol, vuelvo a repetir, mira, lo que ya hemos estado viendo desde el tema anterior, desde la sesión anterior y anterior, a condición normal es 22,4 litros. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de estas moles a condiciones normales, tengo que multiplicar estas moles por 22,4 litros. Y es lo que me va a salir. Tengo que multiplicar estas moles por 22,4 litros. Ahí si quieres simplifica, peléate con todos los decimales que están ahí. 1900 por 0,3 por 22,4 entre 62,4 entre 403 sale 0,51. En litros, 0,51 litros. Aproximadamente, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Esto equivale a 5,1 por 10 elevado a la menos 1. 5,1 por 10 elevado a la menos 1. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Quién lo hizo así? A ver, me dicen, profe, a ver la otra, te muestro a la otra forma. Tienes presión, volumen, temperatura, puedes aplicar tu ley general, o ley combinada se le denomina, ¿no? La ley combi, tu combinado. Tu combinado dice presión por volumen, que es 0,3, entre temperatura, que es 403, es igual. ¿Qué voy a colocar aquí, profe? Lo mismo, presión a condición normal, una atmósfera. Volumen, no tienes, es el que estás hallando. Temperatura, 273. Igualito, multiplica y sal. Multiplica y sal. ¿Cuánto va a salir aquí? A ver, calcula 1900 por 0,3 entre 403 por 22,4. Perdón, por 273.
Estoy pensando en 22.4. Presión, volumen, temperatura, ¿no? Ah, aquí un pequeño error mío. Mira, la presión está en milímetros de mercurio. Aquí lo he colocado en atmósferas. Imposible, pues. Tiene que estar también en la misma unidad. Aquí el valor correcto es en milímetros de mercurio. 760. Ahora sí. Entonces faltaba dividir entre 760. 1900 por 0.3 por 273 entre 403 entre 760. Igualito sale, ¿no? 0.51 litros. ¿Sí lo hicieron algunos? También vale, ¿ah? Aquí ya no usas el R, ¿sí? Ahí ya no usas el R. Pero para eso tienes que acordarte, condición normal, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio y la temperatura 273. Listo. Pregunta 8. Ya estamos en la 8, mira. Muy bien, ¿ah? La pregunta 8 tenemos dos ejercicios en uno. En el primero dice, en un proceso isotérmico, temperatura constante, ya sabemos lo que se cumple, ¿no? ¿Qué se cumple? Presión por volumen constante. La ley de Boyle dice. Vamos a aplicarlo. Chicos, ¿cómo aplicamos ello? La presión inicial es 30 atmósferas. El volumen inicial es, ¿cómo es el volumen? ¿Cuál es el volumen del gas? El volumen del recipiente, el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? El volumen del cilindro se calcula el área de la base, que le voy a poner A, por la altura, AH. ¿Listo? Igual, presión 2, que es la incógnita, por el volumen del cilindro. Ahora el gas se ha expandido y la altura es 3H medios. Área de la base sigue siendo A porque es el mismo recipiente, solo que su altura se ha modificado y es 3H medios. Se van las H, pues. HH, se van las A. ¿Y qué te queda? 2 por 30, 60. Entre 3, 20. La presión 2 es de 20 atmósferas. Presión final. Chicos, entonces, ¿cuál es la clave? Ya está, pues, ¿no? La clave es la letra B. La última debe salir 200 mililitros. A ver, el volumen total del pistón y del gas, dice. A ver, chicos. ¿Qué es el pistón? Mira, incluso puedo ayudarme de esta gráfica. Puedo ayudarme de esta gráfica. Aquí está. El pistón es este de aquí. La tapita. La tapita tiene un volumen que le voy a colocar X, más el volumen del gas que le voy a poner al volumen del gas, le voy a poner un volumen de V. Esa suma dice pistón más gas es de 800 centímetros cúbicos. 800 centímetros cúbicos es lo mismo que 800 mililitros. Centímetros cúbicos, mililitros, lo mismo. Pistón más volumen de gas. Al duplicar la presión, dice, o sea, al inicio tengo una presión P y al final la presión va a ser, al final la presión va a ser 2P. O sea, se va a comprimir este gas.
Ujú, 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 ujú. Entonces aquí la presión es 2P, se duplica, dice, y elevar la temperatura de 27 a 127. Directo, 27 grados Celsius, 300 Kelvin, ¿no? Más 2735. 127 grados Celsius, 400 Kelvin. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir. El volumen total, pistón más el volumen del gas, pistón más el volumen, se reduce a 200. Es volumen 1, te le voy a poner volumen 2. Se ha reducido. Esa suma de X más el volumen final, ese total es de 200 centímetros cúbicos, mililitros. Planteamos la ecuación. Determina el volumen del pistón, o sea, X. ¿Qué varía aquí? La presión, la temperatura, el volumen. Aplicamos la ley combinada. Presión por volumen entre temperatura es constante. Proceso isomásico. La masa no varía porque nunca se abre el cilindro. Podemos aplicar ello. Entonces, para el primero sería pre por 800. ¿Realmente va a ser por 800, chicos? Aquí V es volumen del gas. Si aquí el gas más el pistón da 800, el volumen del gas es 800 menos el volumen del pistón. Vamos a poner aquí 800 menos X como volumen. ¿De acuerdo? Dividido entre la temperatura que es 300. Primera parte de la ecuación. Siguiente. Igual, presión 2P, multiplicado por igual el volumen del gas. Aquí sería el total, que es 200 menos el pistón, menos X. Dividido entre la temperatura, que es 400. Rápidamente simplificas los ceritos. Dos ceritos, dos ceritos. Se va la P. ¿Qué te queda? Se va por aquí también el 2, mira. Puedo sacar aquí mitad, mitad, mitad 2, mitad 1. Acá va a quedar 2 por 800, 1600. Menos 12. Aquí va a quedar 3 por 200, 600. Menos 3X. ¿Sí? Si mis cálculos no fallan, a ver. A ver, menos 2X. Por aquí menos también. Hemos planteado bien presión por volumen entre temperatura. Ya. Listo. ¿Cuánto va a quedar aquí entonces el valor de X? Aquí el valor de X, a ver, terminando de resolver la ecuación, déjame ver si hemos colocado bien la data. Ah, yo he puesto 200, ¿no? Claro, claro que sí, justo ahí. Estoy chequeando. Mira, leí mal. Yo dije, reduce a 200, ¿no? Es a 200. Para ver si estaban atentos. Reduce en 200. O sea, si al inicio es 800 y se reduce en 200, al final tengo 600. Y ahí ya salió. Es 600 menos X. Ojo, si hubiera dicho se reduce a 200, estaba bien 200. Pero dice en 200. La variación es menos 200. Por lo tanto, al final tengo 600 mililitros. Ahora sí,
2 por 800, 1600. 3 por 600, 1800. 1800 menos 1600 sale 200. Y ese es el volumen del pistón. 200 mililitros. Y la clave es la letra B. Bien, entonces se reduce en 200, ¿eh? Claro ahí, ¿no? Vamos entonces a la pregunta siguiente, pregunta número 9. Entramos a ver una pregunta donde se relaciona el tema de gases con estequiometría. Dice, con 450 gramos de glucosa. Chicos, observo que su masa molar de la glucosa es de 180. Entonces, si son 450 gramos, lo divido entre 180 y sale 2,5 moles. En moles más sencillo realizar la estequiometría. Y más práctico, más fácil, más rápido. Si son 2,5 mol de glucosa, muy bien. Y esto dice, a la temperatura de 37 grados Celsius, una atmósfera de presión determine respectivamente el volumen y la densidad del dióxido de carbono. Yo no puedo colocar volumen de frente aquí, solamente cuando es condición normal. No puedo relacionar moles con volumen a otra condición o masa con volumen a otra condición. Solo anormal. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a calcular son las moles de CO2, porque teniendo las moles, teniendo la temperatura y la presión, puedo hallar el volumen con mi ecuación universal de gases y aires, Pau igual a ratio. Si en la ecuación tengo que una mol de glucosa genera 2 moles de CO2, si yo tengo 2,5 moles, ¿cuánto genera? El doble, ¿no? 5 moles. ¿Estamos de acuerdo? La relación es de 1 a 2. Si esas son las moles de CO2, vamos a pasarlo a volumen. Con la ecuación de Pavo-Ratón. Entonces, de frente, ¿no? O en todo caso voy a colocar este despeje. El ratón aquí, entre la presión. R, ¿cuánto vale? Si la presión está en atmósferas, el R es 0,082. Incluso está de dato. No debería, que tú tienes que conocer ese valor. La temperatura, 37 grados Celsius. Súmale 273. 310 Kelvin, ¿no? El número de moles, ¿cuánto es? Número de moles. 5 moles. Es lo que acabamos de determinar. Y la presión, que es igual a una atmósfera. 5 nada más. Y por aquí 1. ¿Listo? Así calculo el volumen en litros. ¿Y esto cuánto sale? Calculamos 0,082 por 310 por 5. 127,1, ¿eh? 127 litros. Quiero hallar la densidad, chicos. ¿Cómo hallo la densidad? Hay dos formas de hallarlo. Puedes hacer nuevamente tu ecuación universal por Madurito. Tienes presión, tienes R, tienes temperatura y la masa molar sale al tope del CO2, 44. Pero puedes hacerlo también, más fácil creo yo, la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Y qué es la masa? La masa lo puedes calcular con la moles. Número de moles es masa sobre masa molar. O sea que la masa es número de moles por masa molar. Número de moles por masa molar. Entre volumen.
Número de moles, 5. Masa molar del CO2, chicos, ¿cuánto es? 44. Por el volumen, perdón, entre el volumen, 127. ¿Cuánto sale? 5 por 44, 220. Entre 127, 1,73 gramos. Y acá hay más arriba y litros abajo. Ok, resuelto. Así que la clave es la letra T. Vamos a la pregunta número 10. A ver, de lo que ya hemos hablado, primera proposición, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Se acuerdan que hemos mencionado teoría cinética molecular? Por algo molecular, ¿no? Porque las moléculas, las partículas gaseosas son consideradas moléculas, no iones. Falso. Moléculas poliatómicas o monoatómicas. Y la 2, ¿verdadero o falso, chicos? La 2. Ah, la 2, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Ustedes cuando han leído la teoría cinética molecular, porque lo tengo claro, lo han leído, ¿no? ¿Han escuchado el término masas puntuales? ¿Se le hace conocido ese término, masas puntuales? ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto, si nosotros comparamos el volumen del recipiente, si nosotros comparamos el volumen del recipiente con el volumen de una molécula gaseosa, que va a ser este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Imagínate que hay 6 moléculas ahí en todo el recipiente. Lo que sí yo puedo decir es que como las moléculas se difunden por todo el recipiente, es que el volumen del gas es igual al volumen del recipiente. Eso lo hemos hablado ya. ¿Por qué? Porque las moléculas están a grandes velocidades ocupando todo el volumen del recipiente. A grandes velocidades moviéndose por todo el interior del recipiente. Pero si yo comparo el volumen de la molécula, el volumen de la molécula gaseosa con el volumen del recipiente, obviamente el volumen de del recipiente va a ser mucho, 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 muy mayor que el volumen de una molécula, incluso de todas las moléculas. Si tú juntas esas 6 moléculas, tendrías así, mira, mira este volumen de las 6 moléculas juntas comparado con todo el recipiente. ¿Mm? Entonces, dentro de la teoría cinética molecular se pronuncian masas puntuales. ¿Por qué? Porque puntuales porque su volumen, su tamaño de las moléculas es despreciable respecto al volumen del recipiente. Entonces, ahí dice que el de las moléculas es igual al volumen del recipiente que lo contiene. No, falso. La 3. Las moléculas no ejercen ninguna fuerza de atracción ni de repulsión. Eso es correcto. Se consideran nulas, ¿no? Su comportamiento se desvía a medida que la presión aumenta. Chicos, cuando decimos gas ideal es porque se encuentra a bajas presiones. Si la presión aumenta, se desvía lo ideal. Ya no sería ideal sino considerado
real. ¿Es correcto? La 3 y 4. Muy bien. Problema 10 resuelto. Pregunta 11, chicos, de frente. ¿Cuál es la clave aquí? Directo, por favor. Avión, ¿no? BCA, muy bien. Volumen constante, proceso isocórico. Temperatura constante, proceso isotérmico. Presión constante, proceso isobárico. Eso lo hemos visto ya, BCA. Ahora, ¿qué voy a aplicar aquí? Velocidades, masas molares. Tu instinto de alumno sabio te dice que vas a aplicar la ley de Graham, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dice Graham? Graham menciona que a las mismas condiciones de temperatura, a las mismas condiciones de presión y temperatura, la velocidad de un gas o de dos gases se relacionan de manera inversa con las raíces cuadradas de sus masas molares. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación es la siguiente. Velocidad yo le puedo ya colocar la V, pero para no confundirlo con volumen, una rayita arriba, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos gases, CO2 y O2. Voy a colocar primero CO2. ¿Cómo se relacionan de manera inversa respecto a sus masas molares? A la raíz cuadrada de sus masas. De esta manera. La velocidad de CO2 dividida entre la velocidad de O2 va a ser igual a la raíz cuadrada de forma inversa respecto a sus masas molares. Si aquí tengo CO2 arriba, si lo pongo aquí es directa. Tengo que ponerlo abajo, inversa. Masa molar de CO2 aquí abajo. Si tengo O2 arriba, su masa molar de O2. Es así como se relacionan, ojo, a las mismas condiciones, presión y temperatura, para que esto se pueda emplear. Por lo tanto, vamos a reemplazar. Si yo quiero la velocidad de CO2, la velocidad de CO2, debo tener la velocidad de oxígeno, que va a pasar a multiplicar, que es 4,25 por 10 a la 4. Y vamos a empezar a multiplicar a la raíz cuadrada de las masas molares. ¿Y cuánto es esa raíz cuadrada? Masa molar del primero, de O2, 32. Y del CO2, 44. Te va a quedar 32 entre 44, que sacando cuarta quedaría 8 sobre 11. A 8 sobre 11 le sacas la raíz cuadrada y lo multiplicas por 4,25. Eso te va a quedar 3,624, 3,624 por 10 a la 4. Como la velocidad de O2 está en centímetros cúbicos por segundo, en este caso caudal, ya que es un fluido, aquí también. Por lo tanto, la clave es la letra C de casita. ¿Está claro? A ver, de la misma forma resuelve el de aquí. De la misma forma resuelve el de aquí.
Aplica la ley de Graham y dime cuál es tu clave. Aquí tengo el tetrafluoretileno. Te ayudo con él. Mira, etileno son dos carbonos con enlace doble porque termina en eno. Et de dos carbonos, eno de doble enlace. Como dice tetrafluor, y tú sabes que a cada carbono, porque ya has visto química orgánica, estás aquí en repaso, tiene sus dos pares enlazantes adicionales, que deben llegar a 4. Tetrafluor, dos flúor para cada carbono. ¿Cuál es la fórmula de tetrafluoretileno entonces? Dos carbonos y 4 flúoros. Si son dos carbonos y 4 flúoros, ¿cuánto es su masa molar? Su masa molar es dos carbonos 24 y 4 flúor, 4 por 19, 76. Más 24, 100. Esa es su masa molar. ¿Ya te ayudé? Vamos, termínalo. Te pide la masa molar de un gas desconocido. Lo vas a dividir entre la masa molar del tetrafluoretileno, 100, y le vas a sacar la raíz cuadrada. Esto va a ser igual a ¿qué? El gas desconocido le voy a poner X, ¿ya? Y aquí las velocidades. Profe, ¿qué está haciendo? Lo mismo que aquí, pero al revés. Primero la raíz y luego las velocidades. Como aquí tengo X arriba, abajo X, su velocidad de este gas es 5,8 por 10 a la 6. 5,8 por 10 a la 6. Y su velocidad de el tetrafluoruro o tetrafluoretileno es 4,5 por 10 a la 6. Directo ya. Se van los 10 a la 6. Te queda de esta forma la masa molar de X despejándola. Quedaría 4,5 por 5 entre 5,8. ¿Cuánto es 4,5 entre 5,8? Hoy va a salir un decimal por ahí inexacto. 4,5 entre 5,8 lo voy a dejar. Esta raíz cuadrada queda para la masa molar. Le saco raíz cuadrada abajo de 100 y me va a quedar 10. Ese 10 va a pasar a multiplicar. Y esa raíz cuadrada al final va a tener que elevarlo todo al cuadrado a lo que está a la derecha. Entonces así lo hacemos. Multiplicas por 10 y lo elevas al cuadrado. Eso te va a salir aproximadamente 60,2. Verifiquen. Verifiquen. Sale 60,2 exacto. Dos la han puesto aquí. Mío está mejor aproximado, ¿eh? La clave sale la letra C. La masa molar, acuérdate, está en gramos por mol. Muy bien. Listo. Problema 13 resuelto. Continuamos entonces. Vamos al problema 14, sacado de CEPRE 2013, y dice así, ¿no? Un recipiente de 11,12 litros se llena con gas ozono a 0 grados Celsius y una atmósfera. ¿Cuánto sale este problemita, chicos? ¿Lo han visto? ¿Cuánto sale este problemita? A ver, tengo ozono por aquí. Mira, y este ozono se encuentra en un recipiente que tiene un volumen de 11,2 litros. Y de ozono, se llena con ozono a 0 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Listo.
Se calienta, dice, hasta la descomposición total del ozono en oxígeno. ¿Ok? Diatómico. Ahora, una pregunta, mira. Un alumno sabio se da cuenta de esto. 0 grados Celsius, una atmósfera, ¿qué significa? 0 grados Celsius, una atmósfera, ¿qué significa? Claro, significa que este gas se encuentra a condición normal. O sea, inicialmente el ozono estaba a condiciones normales, ¿ya? Muy bien. Y si está a condición normal, una mol es 22,4 litros. Si el volumen es 11,2 litros, eso quiere decir que ¿cuánto hay de ozono? ¿Es correcto decir que hay 0,5 mol? ¿La mitad? Sí, porque se relacionan, pues con condiciones normales hay una relación directa entre volumen y moles. Entonces, hasta ahí vamos bien, hasta ahí se entiende. Seguimos, ¿ah? Mira, ¿qué va a ocurrir? Este ozono, vamos a ponerlo aquí, ¿qué va a ocurrir? Se calienta hasta convertirse, se descompone en oxígeno diatómico, en O2. O sea, de lo que era O3, ahora es O2. Chicos, si tengo una reacción química, donde está el reactante producto, puedo balancear aquí por 2, aquí por 3. ¿Esa reacción qué me indica, chicos? Ah, esa reacción qué me indica que por cada 2 moles de ozono se va a convertir en 3 moles de O2. Si tengo 0,5 moles, ¿cuánto de O2 voy a tener? ¿Quién me dice? La cuarta parte de 2 es 0,5. Entonces se va a formar la cuarta parte de 3. 3 cuartos, 0,75 moles. ¿Me sigues o te perdiste? ¿Hasta ahí vamos bien? Continuamos. ¿Continúo o no continúo? Si te perdiste, regresa, me dice profe una vez más. Lo vemos más detallado. Seguimos. Si ya tengo cuánto hay de O2, dice que este recipiente se enfría a 25 grados Celsius. Yo creo que debe decir que se calienta, porque estaba a cero. Pero bueno, seguimos. Y se deja escapar, aunque se ha calentado para descomponer, o sea, se calentó, digamos, hasta 200 y en la reacción y luego se enfrió a 25, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Y se deja escapar parte del oxígeno formado. O sea, de estos 0,75 se ha escapado una parte, pues. Esto es lo que se retira. Retiró. ¿Cuánto se retiró? No lo sé. Le voy a colocar NR. No sé cuánto se ha retirado. Moles retiradas. Y dice que se retira hasta que la presión, se retira hasta que la presión tome el valor de una atmósfera. O sea, nuevamente aquí la presión ahora es de una atmósfera. Obviamente ya no hay 0,75 moles. Hay menos porque se ha retirado. Yo no sé cuántas moles hay aquí al final. No lo sé cuántas hay. Es la incógnita. Pero dice que se enfría hasta, bueno, perdón, la presión va hasta una atmósfera. La temperatura no te habla, no te dice nada, entonces sigue siendo 25 grados Celsius. ¿Cuál es el número de moles de oxígeno que escapan del recipiente? El recipiente sigue siendo el mismo desde que había ozono hasta que hay O2, ¿sí? O sea, sigue siendo de 11,2 litros. ¿Qué puedo hacer aquí? Volumen, presión, temperatura. Esto es 298 Kelvin.
puedo hallar las moles que hay al final. Estas moles que hay al final, ¿cuánto van a ser? Calculo presión por volumen entre la temperatura y el R, que es 0.082, ya que la presión está en atmósferas. ¿Cuánto sale, chivilín? Aquí lo voy a colocar. ¿Cuánto sale? 11,2 entre 0.082 entre 298. A ver si mis cálculos no fallan. 11,12 entre 0.082 entre 298. Me sale 0,46 o 45. Vamos a ponerle 0,46 porque es 45,8. Las moles son 0,46 moles, las finales. Ujú. Entonces, lo que se retira es lo que había, 0,75 menos lo que hay al final, 0,46. Y esto es 0,29. Salió, chicos. La clave es la letra B. ¿Cómo sería si no te das cuenta que estás a condiciones normales? Si no te das cuenta que estás a condiciones normales, calculas estas moles. Presión, 1. Volumen, 11,2. Temperatura, 0. Entonces, 273 Kelvin. Y el R, que es 0,082. Así te sale las 0,5 moles. El resto es lo mismo. ¿Está claro, Antonio? El resto es lo mismo. Muy bien. Se perdieron, me dicen dónde se perdieron. Si no, continuamos, chicos. Continuamos. Pregunta número 15. Llegamos a la 15. ¿Cómo salió 0,75 mol? Sí, muy bien. Pregunten, chicos, chévere. Si yo tengo 0,5 mol de O3, ¿cuánto me va a formar de O2? Pita simple. 3 por 0,5, 1,5. Entre 2, 0,75. ¿Lo viste, Melissa? Muy bien, listo. Con la reacción química. Bien. Ahora aquí me dicen 0,46, ¿cómo salió? Ya el 0,46 salió de la siguiente manera. Había 0,75. Dice que se deja escapar oxígeno. Yo no sé cuánto se deja escapar. Entonces al final va a haber menos de 0,75. Eso tengo que calcular cuánto. Para calcularlo, la información es que la temperatura es de 25 grados Celsius, 298 Kelvin, y la presión es de una atmósfera. Como el O2 está atrapado en el mismo recipiente donde estaba O3, porque el O3 se transformó en O2, es el mismo volumen, 11,2 litros. Entonces tienes volumen, tienes presión, tienes temperatura. Presión por volumen entre R y la temperatura, porque estoy aplicando mi pavo igual a ratón, entonces queda el RT abajo, si estoy calculando las moles. Con todo ello, sale 0,46. Y esas son las moles que hay al final en el recipiente. Entonces, si tengo lo final y tengo lo inicial, yo sé cuánto se escapó. Se escapó la diferencia, 0,29. ¿Correcto, Paula? Muy bien. Vamos al problema número 15. ¿Qué dice? Tenemos una reacción química y me pregunta, ¿qué volumen de oxígeno medido a esa presión, temperatura, se necesita para que
se realice la combustión de 112 gramos de monóxido de carbono. 112 gramos de monóxido de carbono. Chicos, de frente, ¿no? Si su masa molar es 28 y tengo 112 gramos, 112 entre 28 son 4 molar. Veamos el balance de la ecuación. Por aquí por 2, por aquí por 2 y aquí 1, ¿no? Para que hayan 4 oxígenos en cada lado. Si te dice que va a reaccionar 4 moles de CO, 4 moles de CO, es el doble, entonces se va a formar, perdón, se va a utilizar el doble de oxígeno, 2 moles. Entonces las moles de oxígeno son 2 moles. Teniendo las moles de oxígeno, puedo calcular su volumen. Directo lo voy a hacer. Presión, temperatura, moles. ¿Cómo lo hallo? Coloco arriba el ratón. Como la presión está en milímetros de mercurio, R es 62.4. Ojo, no 0.082. Es el R. La temperatura, 27 grados Celsius, o sea, 300 Kelvin. ¿Y qué más? Número de moles, 2. Abajo, la presión, 624. Simplifico 624 con 62.4. Y por aquí te queda 10. Se va un cerito. Y 30 por 2, 60. Ese es el volumen de oxígeno. ¿Quedó claro, no? Vamos al problema 2. Al calentar clorato de potasio se produce esa cantidad de oxígeno, pero también cloruro de potasio. ¿Qué masa de clorato de potasio se usó? Bien, como tienes volumen de oxígeno, como tienes presión y tienes temperatura, puedes calcular con ello las moles de oxígeno. Entonces, para O2, voy a calcular sus moles. ¿Cómo lo calculo? El pavo arriba, que sería 500 kilopascales, por el volumen 99,6, dividido entre RT, la temperatura 250, perfecto. ¿Y el R? ¿Cuánto vale el R? Cuando la presión está en kilopascales. ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el R, chicos? Cuando la presión está en kilopascales. Nuevo dato. 8,3. ¿Conforme? ¿Qué dicen los demás, chicos? Si la presión está en kilopascales, el R toma ese valor, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí simplificamos. 500, 250, arriba 2, abajo 1. Podemos dividir 99,6 entre 8,3 y eso sale 12. Divide como si estuviera dividiendo 996 entre 83. 12. Sería la coma. Y 12 por 2, 24. Son 24 moles las que se van a formar de oxígeno. Muy bien, colocamos aquí 24 moles. Balanceamos para ello. Aquí hay 3 oxígenos, aquí hay 2, aquí por 3 y aquí por 2. Y aquí por 2. Para los potasios y cloros. La relación es de 2 a 3, o en todo caso, de 3 a 24. Por 8. Por 8, 16. Esas son las moles de clorato de potasio. Si te pide la masa, pásalo a masa, multiplicándolo por su masa molar. ¿Cuánto vale su masa molar?
del clorato de potasio. Potasio 39, cloro 35,5, más 3 oxígenos 48, 122,5. ¿Listo? Multiplicamos 16 por 122,5, 1960 gramos. Listo, la clave entonces es 60 y 1960. Ya estaba, ¿no? La letra A. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? Hemos resuelto ya las 15. Nos quedan 5. ¿A cuál nos vamos? ¿Qué pregunta hacemos, chicos? ¿Pedido hay pedido? Revísalo. Un minutito para que lo revises, si no, voy en orden. ¿Cómo saqué? Ya, voy. ¿Cómo saqué 4 moles del primero? Ok, ya ahí te explico. Mira, te pide el volumen de oxígeno. Para ello, primero voy a calcular sus moles. Entonces, con estas condiciones, ¿no? Te dice, la combustión se hace con 112 gramos de CO. Como CO, su masa molar es 28, divido 112 entre 28 y salen las 4 moles. Chévere, listo, ya está. A ver, gente. Seguimos entonces, ¿no? La 18 dicen por ahí. A ver, vamos a la 18. Cierta muestra de gas natural contiene 95 moles de metano y 5 moles de eteno. Calcular la densidad de la mezcla. Muy bien. Y te da las condiciones a las cuales se encuentra esta mezcla. Tenemos temperatura, tenemos presión. Podemos aplicar, mira, Puma Durito. Quiero la densidad, tengo el R, tengo la temperatura, tengo la presión. ¿Qué te falta? La masa molar de la mezcla. ¿Ok? Profe, pero si es una mezcla no tiene fórmula. Pues a eso se le denomina masa molar aparente o masa molar promedio. Y se determina en función a los componentes que presenta. Entonces, ¿qué componentes son? Metano y eteno. Esos son los componentes. ¿Podemos hallar su masa molares? Sí, 16 lo ponemos aquí. Su masa molar de él es 24 y 4, 28, ¿no? ¿Conforme? Sí, ya está. Tenemos la cantidad de moles. Tenemos aquí, mira, recordando, voy a hacerlo por aquí detalladamente. 5 moles de, perdón, 95 moles de metano y 5 moles de eteno. O sea, que las moles totales en la mezcla, ¿cuánto es? 95 y 5, 100 moles. Con ello, ¿qué puedo hallar? En una mezcla yo puedo hallar la fracción molar. ¿Cómo se halla la fracción molar? La fracción molar se halla dividiendo 95 entre 100, 5 entre 100. Las moles del componente, vamos a ponerlo aquí, las moles de mi componente entre las moles totales.
95 entre 100, 0,95. 5 entre 100, 0,05. Muy bien. ¿Y para qué hay las fracciones molares? Para poder determinar la masa molar. La masa molar de la mezcla, que es masa molar aparente, es igual a la suma, mira, lo voy a colocar aquí, luego lo reemplazamos. La suma de los productos de fracción molar con masa molar de cada componente. Esa es la suma de esos productos. Muy bien, empezamos. Reemplazando por aquí. La masa molar aparente es igual, primer componente, fracción molar 0,95. Su masa molar 16, más fracción molar 0,05. Su, su masa molar 28. 0,95 por 16 más 0,05 por 28. ¿Cuánto sale ello? Pues opéralo. 0,95 más por 16, perdón. Eso es 15,2. 15,2. Le sumamos 1,4 que sale la otra multiplicación. Sale 16,6. Esa sería la masa molar de la mezcla, la masa molar aparente de la mezcla. Por lo tanto, aplicas el EUGI, ecuación universal de gases ideales. Espuma durito, ¿no? Para hallar la densidad. Como espuma durito, espuma arriba y el RT abajo. Despejando ya la densidad, ¿no? Presión, a ver, 1,5 atmósferas. Y temperatura, 27 grados Celsius. Por aquí colocamos presión 1,5. La masa molar ha salido 16,6. R, como la presión está en atmósfera, 0,082. Y la temperatura es, de frente lo puedo colocar en vez de 27 grados Celsius, 300 Kelvin, ¿no? 300. En Kelvin. Siempre en Kelvin la temperatura, ¿eh? Por aquí entonces, ¿cuánto sale esa densidad? 1,5 por 16,6 entre 0,082 entre 300 me sale 1,01 y la clave sería la letra D. Gramos por litro. Que la masa está en gramos y el volumen en litros. La letra B, chicos. Otro ejercicio. Si no voy seguido. Me pide aquí los gramos de zinc que son necesarios para obtener 60 litros de hidrógeno a estas condiciones. Con todo ello, volumen, temperatura y presión, puedo hallar las moles para hidrógeno. Y es lo que voy a calcular para hidrógeno. Sus moles quedarían. Presión, 0,82. Volumen, 60. R, 0,082. Temperatura, 27 grados Celsius, 300. 300 Kelvin. Listo. Simplificamos. Por aquí arriba queda 10. Aquí abajo 1. Por aquí 2 ceritos. Arriba 6, abajo 30. Un quinto. ¿Y un quinto cuánto es? Un quinto es 0,2, ¿no? 0,2. Entonces, si tengo la reacción y ya está balanceada, pues puedo hallar las moles de zinc que se van a formar con las moles de hidrógeno. Si para hidrógeno se producen 0,2 mol y la relación con zinc es de 1 a 1, entonces también aquí va a ser 0,2 mol lo que se necesita de zinc.
que tienen una misma relación de 1 a 1. Entonces, en masa, ¿cuánto es? Su masa molar es 65. Su masa molar es 65. 0,2 por 65 es... A ver, 0,2 sale o 2. Por ahí- Ah, mira, aquí no eliminé dos ceritos. Por arriba dos ceritos, abajo dos ceritos también. 2 mol sale. Pues si son 2 mol, aquí también 2 mol. Y si son 2 mol, 2 por 65 es 130, ¿ya? 130 gramos. Mira, aquí dos ceritos, dos ceritos. 6 entre 3 queda 2. 2 mol de hidrógeno, 2 mol de sin, relación de 1 a 1. Masa molar 65 por 2, 130 gramos. Clave, letra E. Bien, pregunta 17. Determina las siguientes cuestiones de la densidad de los gases. Te pide la densidad de, en la 1 te pide la densidad del propano a esas condiciones. Para ello, puedes hallar su masa molar primero. ¿Cuánto es la masa molar del propano? Por aquí. 3 carbonos, 36 más 8 de oxígenos, 44 gramos por mol. Sabemos. Vamos a aplicar Puma Durito. Primero Puma, presión por masa molar, es 44. Durito, la de ella está, RT, lo que falta. Como la presión está en atmósferas, R 0,082, temperatura 27 grados Celsius, 300 Kelvin. Se va por aquí sacando 0,082A, va arriba queda 10, abajo 1. Al final se va a ir un cerito, y te queda 44 entre 30. Y eso sale, a ver, sí, ¿no? 44 entre 30, 273, 0,82, todo bien, ¿no? ¿Y cuánto va a salir 44 entre 30? 1,4, 1,5, pero no 1,6. Chicos, ¿les sale lo mismo? A ver, presión. Puma, presión por masa molar, entre R, constante universal, y temperatura, 300 Kelvin. Mira, pues, se han equivocado entonces. A la próxima. A ver, vamos a hacer un 0,82 por 44, si va a salir de 0,082 entre 300. Sí, pues 0,46, faltó el 4 aquí, ¿ah? Vamos a colocarlo como 0,5, perdón, 1,5, ¿no? 1,5, más no, pues, más no lo podemos, a 1,6 no podemos ir. Gramos por litro, ¿ya? A la segunda proposición hacemos lo mismo. Igual tenemos la misma pregunta. Hallamos su masa molar. Esto es 16. Y por aquí hallamos la densidad. Y tenemos presión 624. Masa molar 16. R es 62,4. Y la temperatura 273 más 47 es 320. Listo. Por aquí entonces quedaría 62,4 se va, 16 va, 1, por aquí queda 20, un veinteavo.
Y 1 entre 20, ¿cuánto es? 0 punto, ¿eh? ¿Le sale lo mismo que yo? 0,05 o por ahí ya me bajaré. Sí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Jiji. No hay clave, ¿no, chicos? Ya han pajareado ahí con las claves, ¿ya? Muy bien. Vamos a conectar la laptop. Espérate. Ah, 0,5, ¿no? 1 entre 20, ¿o no? Ah, mira, mira. Este queda arriba 10, pues, ¿no? Un medio, ¿no? Sí, para ver si estabas atento. Me dijeron, sí, profe, por ahí, ¿ah? XD. Ya. Sí, listo. Entonces, no hay clave, ¿no? 1,5, 0,5. Ninguna. La única que no hay. Vamos a uno más, 19 o 20. Vamos a la 19. Se une 80 litros de hidrógeno a 4 atmósferas con 40 litros de oxígeno a 5 atmósferas. De tal manera que al final la presión resulta 4,8 atmósferas. Combina el volumen final de la mezcla y todo proceso es isotérmico. Chicos, la temperatura es constante, pero la masa no. Eso quiere decir que no puedo aplicar la ley de Boyle. Ojo, ¿eh? Todo sale del pavo ratón, mira. Como la masa no es constante, no puedo tachar N. Lo que sí puedo tachar es T, que es constante, porque dice isotérmico. R, que siempre es constante. ¿Y qué va a quedar? Que presión por volumen entre el número de moles, como este es constante y este también, constante por constante, constante. Eso es lo que vamos a emplear. Entonces, para el hidrógeno, 4, presión 4, su volumen 80. Entre el número de moles de hidrógeno, que yo no sé cuánto es, le voy a poner N1. Igual, para el oxígeno, 45, ¿no? 5, la presión, 40, el volumen. Y voy a colocar moles aquí, N2. Listo. Igual. Ahora la mezcla. La mezcla es 4,8, presión, volumen, no lo sé. Eso es lo que me pide el volumen final de la mezcla. Volumen de la mezcla, volumen total, entre las moles totales. ¿Cuánto es las moles totales? ¿No es N1 de hidrógeno más N2 de oxígeno? Eso mejor. N1 más N2, para que no haya más variables. Hay tres variables, tengo una, dos, tres ecuaciones, ya salió. ¿Dónde están las tres ecuaciones? Aquí hay una, mira, igualando estos dos. Aquí hay otra y aquí hay otra. Ya salió, chicos. ¿Cómo hacemos? Primero evalúo donde está N1 en un lado y N2 en el otro. Esta ecuación. ¿Qué sale? Podemos hacer lo siguiente, mira, te va a quedar así, ¿eh? N1 paso arriba y quedaría N1 entre N2. Entonces todo lo que está aquí arriba lo paso abajo y va a quedar 4 por 80 entre 5 por 40. 80 entre 40 es 2, arriba queda 8, 2 por 4 y abajo 5. 8 quintos va a quedar. Me sigues hasta ahí, ¿no? Como hay una relación de moles, puedo colocarle una constante K aquí y decir que las moles de hidrógeno es 8K y de oxígeno 5K.
Y ahora igualas estos dos. Igualas estos dos. Aquí ya tengo y por aquí ya tengo. Igualando estos dos, chicos, ¿qué tengo? Mira, tengo lo siguiente. Voy a reemplazar 5 por 40. Vamos a ponerlo igual. En vez de N2, voy a poner 5K, que es lo que vale con lo determinado inicialmente. El otro lado, 4,8 por el volumen total. ¿Y cuánto va a ser N1 más N2? N1 más N2 es 8 más 5K, 13K. Ahí KK se va a ir, 5, 5 también, y te va a quedar 40 por 13 entre 4,8. Esto sale 108,3. Ese es el volumen total de la mezcla. 108,3 litros. Y marcamos la letra T. Bien, todavía no se termina. Tenemos uno más. Y es teoría. ¿Qué marcamos por aquí, chicos? ¿Cuál es la clave de la 20? De todo ya lo mencionado en este repasito de gases. Mm, 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 mm. A ver, sus partículas se caracterizan, dice, por presentar movimiento caótico. Caótico, desordenado, verdadero. Los gases presentan mayor fuerza de repulsión que en el estado sólido. Obviamente, en el estado sólido predomina la fuerza de atracción. Verdadero. Se caracteriza por presentar fácil expansión. Es correcto por la propiedad de difusión. La letra C de capibara, chico, de cachimbo, de cepre. Problema 14, muy bien, me dirijo hasta el 14. Dice así, en el problema 14, en la segunda ecuación, pavo igual a ratón, ¿por qué no podría ir 0,75 moles? Aquí, aquí, Antonio, no puede ir 0,75 porque te dice de los 0,75 que había, se han retirado. Se deja escapar parte de oxígeno, dice. Entonces hay menos de 0,75. ¿Ok? Hay menos de 0,75. Solo por ello. Es por eso que, como tengo las condiciones finales de temperatura y presión, temperatura y presión, y el volumen, porque se trata del mismo recipiente que había inicialmente, con esas tres condiciones puedo hallar las moles que hay al final. Sale 0,46. Y ya la diferencia es lo que se retira. ¿Correcto, Antonio? Muy bien. Lo dejamos ahí entonces, chicos. Que tengan una buena